Esta semana ha salido el presidente de los Estados Unidos a dar la noticia oficial de que van a reclasificar el cannabis de la lista 1 a la lista 3 en la lista de los estupefacientes. Algo que es un bombazo y posiblemente sea una de las mejores noticias en la industria desde hace muchos años. Y hoy en Satibuts 420 tenemos a una de las mejores personas para hablar sobre este tema, ya que es un mexicano, periodista por cierto, que vive en los Estados Unidos y se encarga de medio de comunicación Industria 420. Muy buenas, Osvaldo, ¿qué tal? Hola Dani, gracias por la invitación, gracias por el espacio aquí en SatiBots 420. Nada, hombre, vamos a ver qué tal lo de la reclasificación en Estados Unidos y para ti, ¿qué crees que puede significar esta reclasificación? Sin duda la noticia esta semana fue que el 16 de mayo, primero vamos con los facts. ¿Qué pasó? Ujú. El 16 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el anuncio oficial de que la planta de cannabis se va a reclasificar en la lista de sustancias controladas. Eso es lo que ocurrió. Ya es oficial, viene de un proceso muy largo. Este en particular comenzó hace 2 años, pero viene de un proceso larguísimo. Y la planta se va a mover de la lista uno de la lista de sustancias controladas, a la 3. Esto tiene muchas implicaciones, que va a tener muchos efectos, pero al mismo tiempo no tantos. En general, eso es lo que podemos resumir. Eh, es un cambio en la postura que tiene el gobierno federal de Estados Unidos. Cambia su postura después de 50 años, Ajá. de 1970 a 2024, a ver la planta como una sustancia de menos peligrosidad y al mismo tiempo reconocer que tiene usos médicos comprobados. Eso es a grandes rasgos en general lo que está pasando con la reclasificación. Está reclasificándose de una sustancia supuestamente de alta peligrosidad sin ningún fin médico a una de mediana o menor peligrosidad que tiene usos médicos comprobados. Exacto, Eso sí, es. porque antes estaba, a mí me hizo gracia cuando vi la lista, porque estaban con la misma parte que la heroína, si no me equivoco, con la misma parte que drogas muy fuertes, incluso la cocaína, los esteroides estaban por abajo del cannabis Sí. y, y esto pues esperemos que sea un cambio para bien. ¿Tú crees que puede favorecer a la industria este cambio? Por supuesto, el cambiar cuando ocurra, porque inició el trámite burocrático, el de la Ujú. Casa Blanca, van a pasar unos 60 días de comentario público y después se va a cambiar en la ley. Cuando ocurra eso, de inicio, quienes se van a beneficiar son las compañías que ya producen cannabis medicinal o de uso adulto en los estados. Hay 38 estados con un programa de cannabis medicinal y 24 con legalización del uso adulto, donde se puede vender al público mayor de edad sin alguna recomendación médica. Todas estas compañías de los estados van a poder deducir gastos operativos. ¿Por qué? Hasta el momento no pueden. O sea, cualquier compañía que produce lo que sea puede deducir gastos, ¿no? Es un asunto fiscal de cualquier país. Claro. La- e- e- el, el código fiscal del IRS, la agencia fiscal aquí de Estados Unidos, en el artículo 280E, indica que Ujú. ninguna empresa que toque sustancias de la lista uno o 2 puede deducir costos, gastos operativos. Y al estar en la lista 3, estas compañías van a poder deducir, y va a ser una inyección millonaria de capital para las empresas ya establecidas de la planta en Estados Unidos. Ese es el primer impacto que habrá. Segundo, se abre la puerta al bajar la lista, al cambiar la lista, la planta en la lista, Ujú. para que los investigadores de universidades, grupos de investigación, científicos y también corporaciones farmacéuticas van a tener menos restricciones a la hora de hacer investigaciones científicas, hablando de moléculas y todos estos áreas de investigación científica como tal, que históricamente ha sido un problema porque universidades no pueden tener plantas, flores de cannabis para estudiarlas, porque es un delito, es Claro. una planta de la lista uno. Eso es lo que va a cambiar. También le abre la puerta, en teoría, a lo que conocemos como el Big Pharma, a la industria farmacéutica,
pero esa industria se rige bajo sus propios procedimientos. Van a empezar sus estudios de las moléculas, de los raíces de la planta, etcétera. Van a pasar años, como el proceso que tardan en hacerse las vacunas y otras. Entonces, le abre Ujú. la puerta a las grandes farmacéuticas, pero van a tardar años en entrar. O sea, las legislaciones actuales y esta clasificación en la lista uno las ha mantenido fuera durante más de 50 años. Esos son los cambios que van a ocurrir. Los que no van a ocurrir es, pues, lo demás. Lo demás sigue como, como está aquí en Estados Unidos, y las leyes locales vigentes. Podría impulsar algunas propuestas de regulación que hay en Washington. Eso es algo que se espera, pero hay tres en este momento, dos en el Vale. Senado y una en la Cámara de Representantes. Y también tal vez abone a los programas de legalización en los estados. Por ejemplo, aquí en Florida, en noviembre se vota si se legaliza el uso adulto o no. Actualmente, en 2024, solo hay un programa de cannabis medicinal que consiste en que para que te vendan planta o derivados tienes que ir con un médico a que te haga una evaluación, a ver si cumples con siete, ocho indicaciones o condiciones y te registras en un programa del Estado aquí en Florida. Tienes acceso a la planta. Está en duda todo de qué va a ocurrir, pero la reclasificación en general, eso es. Es el cambio de postura del gobierno, de la DEA, la agencia antidrogas es quien lo hizo, Claro. en torno a la planta de cannabis o marihuana, ganja, como le digan. Sí, no, es curioso lo que has comentado de lo de los ingresos fiscales, que puedan deducir ingresos las empresas y tal, ingresos de gastos, porque cuando salió la noticia, las empresas de cannabis ya establecidas se dispararon. O sea, las Por acciones de las supuesto. empresas se dispararon a lo bestia, porque puede ser Esta algo es una muy buena bueno. pregunta. Esta es una buena pregunta que la gente se hace. Oye, ¿cómo si es algo ilegal? ¿Cómo que cotizan empresas de la planta en el mercado bursátil? Es muy simple. La mayoría de las empresas, bueno, todas las empresas que cotizan, que tocan la planta aquí en Estados Unidos, como las que Ujú. venden planta aquí en multiestatales que venden en Florida y otros en Massachusetts, cotizan, sus acciones están en el mercado canadiense, están en Canadá. Hostia, vale. Las empresas que tocan la planta en otras partes fuera de Estados Unidos están en la Nasdaq, en Nueva York. Así funciona el asunto de las acciones, de los stocks. Si tú compras acciones de compañías que venden cannabis aquí en Estados Unidos, tienes que hacerlo en el mercado de acciones canadiense. Vale. Así de simple. Así de, Muy, porque como es una lista, están en la lista de sustancias controladas, no pueden cotizar en el mercado bursátil. No se sabe todavía si la reclasificación va a flexibilizar para que estas compañías se muden del mercado canadiense al mercado bursátil estadounidense, porque sigue siendo una sustancia controlada. Pero ya hay compañías que cotizan, que listan en el mercado bursátil con farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Que tocan sustancias de la lista 3. Hay ajá, muchas ajá. preguntas todavía en torno a cómo va a ser la implementación y cuál va a ser el alcance. Pero de inicio, estas empresas se van a ver beneficiadas con el asunto fiscal. Vale. Y a ver, explícame un poco, si lo sabes, por qué vino la prohibición y la estigmatización en los Estados Unidos. Bueno, en todo el mundo, porque principalmente vino impulsada por los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Sí, y también está de la mano con los tratados internacionales. Voy a tratar de contarlo rápidamente, es muy simple. Vale. Bueno, no es muy simple, pero es el inicio de gobiernos tratando de regular el acceso o la producción de la planta, Ujú. que tiene un impacto hasta hoy, 2024. Por ahí del principios del siglo pasado, 1900, ya había algunos estados, regiones en Estados Unidos, en México también, que habían prohibido ya o regulado el acceso a la planta. O sea, se prohíbe, por ejemplo, en México hay registros de que en 1880 y tantos
El gobierno de Oaxaca prohibió la Rosa María, se le llamaba Rosa María. Ujú. Eh, en Estados Unidos, ya por ahí de 1905, había algunos estados que lo prohibieron. El primer tratado internacional que prohíbe o pone trabas, pone regulaciones de la planta de cannabis es la Segunda Convención del Opio de 1925. Fue un resultado de la Liga de Naciones, antecesora de la ONU. Trataron de regular, primero en 1912, el crecimiento del opio, que había una explosión de tráfico de opio en el mundo. Vale. Se hizo una convención en 1912, pero no se incluyó a la planta de cannabis. En 1925 se incluyó ahí, ya empezó a tratarse como una sustancia regulada, como una planta regulada. Luego, en 1930, eso es a nivel internacional, es Ujú. la segunda convención de opio de 1925. Luego, en 1930, en Estados Unidos, comenzó una etapa, en la etapa del prohibicionismo como tal, que fue impulsada por dos personas clave. Una fue Harry Anslinger, que era el director del fondo, era el buró, era como el FBI, pero para los narcóticos. FBN, Federal Bureau of Narcotics. Entonces, él estuvo ahí de 1930 y tantos hasta los 60 y en la primera década de su trabajo logró llevar la planta de una planta ligeramente regulada a una prohibición total con ayuda especialmente de William Randolph Hearst, que fue el primer magnate de medios. Todavía existe su grupo de medios, se llama Hearst Communications. Él ya tenía periódicos, tenía programas de radio y al tener periódicos, él estaba en el negocio del papel. Y además era amigo de la familia Dupont, que era de sus principales anunciantes, y vieron como enemigo a los productores de hemp, de cáñamo, que es la planta de cannabis, que es de la que se saca, la variedad de la que se sacan las fibras y de la que se hace papel. Entonces se pusieron del lado del gobierno federal para hacer una campaña de propaganda en contra de la planta, utilizando el término marihuana como algo malo. Ahí lo inventaron con J y asociándolo con mexicanos que se volvían locos. Esto es en serio. Hay una nota del New York Times de 1927. Esto fue antes, pero en la que se cuenta una supuesta historia de Ciudad de México, en el New York Times, de Ciudad de México, en la que una mujer se vuelve loca y mata a sus hijos por comerse las plantas que estaban en sus legumbres. Que había unas plantas de cannabis en sus verduras del patio, se las come, se vuelve demente y mata a sus hijos. Este tipo de propaganda es algo totalmente imposible. Ese tipo de Claro. propaganda empezó a esparcerse, a propagarse. Empezó a esparcerse en Estados Unidos durante la década de los 30. En 1936 salió una película, hay una película que se llama Reefer Madness, eh, que representa varias que se hicieron en ese momento, que también se trata de fomentar esta idea de que con el consumo de un porro te lleva a consumir heroína y a la cárcel y todo eso, ¿no? La teoría del gateway y todo esto fue impulsado hace casi 100 años. Allí surgió como modelo propagandístico. Eso ayudó que en 1937 se aprobara en el Congreso estadounidense el Marijuana Tax, que no prohibió la planta en sí, pero sí prohibió su importación. Prohibió su importación y exportación, limitó, la volvió cara, se tenían que pagar muchísimos aranceles para beneficiar al grupo económico que estamos hablando, los productores de papel y de nylon en particular, que era la familia DuPont. Curiosamente, en paréntesis, William Randolph Hearst, el magnate de los medios, fue fundamental en el prohibicionismo. Su grupo de medios aún existe, se llama Hearst Communications, y hoy en 2024 tienen un medio digital que se llama Green State, que se trata de la planta, pero a favor. O Ajá. sea, de ya del fenómeno cultural y noticias como lo que hacemos nosotros, siendo los tataranietos, no sé quiénes sean, los que están a cargo de los medios, de uno de los principales impulsores del prohibicionismo.
cómo cambia el asunto, ¿no? Aunque el ¿Cómo estigma de los cambia la medios sigue historia, existiendo. eh? Sí. Entonces, en 1937 se limita la producción de la planta, incluyendo especialmente, estaba dirigido al hemp, al cáñamo, para reducir su presencia en el mercado y favorecer al nylon y al papel de hart. Entonces, eso marcó el inicio de la época prohibicionista. En 1960, ahora a nivel internacional, 1961, la ONU publicó un nuevo tratado internacional sobre sustancias. Se llama Convención Internacional de Estupefacientes de 1961, así se le conoce. Ese es el documento vigente hasta hoy. Convención Nacional de Estupefacientes es el tratado internacional vigente, tiene algunos amendments, ¿no? Anexos en 1972, etcétera, pero ese es el documento vigente. En ese se estableció el modelo de lista de clasificación de sustancias. Hostia, Lista vale. 1, 2, 3, 4, 5. En ese aparece la planta de cannabis dos veces, en la versión original, en la lista 1 y en la lista 4. Cannabis y resinas, porque trataban de separar el uso industrial un poco y los derivados. Es muy confuso, Sí. solo usaron más confusión a nivel internacional, pero bueno, ese modelo de listas, clasificaciones, fue retomado 10 años después en su implementación en Estados Unidos por la administración del presidente Richard Nixon en 1970. Crean la lista de sustancias controladas inspirada en la convención y para cumplir con la Convención Internacional de Estupefacientes de 1971, 10 años después, 9. Y se incluye en la lista 1 a la planta de cannabis junto con la heroína y otras sustancias peligrosas. Y desde entonces, desde 1970, y justo en ese momento Richard Nixon empezó la llamada guerra contra las drogas. Antes no había este concepto de criminalizar tanto al consumidor y encarcelar la posesión. Claro. Eh, Se robusteció con la guerra contra las drogas de 1970 de Richard Nixon, siguió en los 80s, y no se había cambiado la lista de sustancias controladas desde 1970, cuando Richard Nixon lo puso en la 1, con todo y que ha habido gente, organizaciones, algunos políticos insistiendo en los 80s, en los 90s, que se haga. Y se está logrando hasta 2024, luego de que en 2020, eso tiene mucho que ver con los tratados internacionales, en 2020 la ONU hizo modificaciones a su lista de la Convención Nacional en diciembre de 2020, quitó la planta de la lista 4. Ya no Vale. estaba en la lista 1, entonces sigue en una lista como 2. Es mucho, muy confuso, pero eso llevó también a Estados Unidos en 2022, en octubre de 2022, y esto ya es el proceso actual. El 6 de octubre de 2022, el presidente Joe Biden le pidió al Departamento de Salud y a la DEA, al Departamento de Justicia, arriba de la DEA, que revisaran la clasificación, que es hace casi 2 años. En 2023, se obligó a través de una solicitud de información a que se revelara el documento que hizo el Departamento de Salud. El Departamento de Salud hizo un documento de 252 páginas que analizó, lo hizo la FDA, que analizó múltiples temas relacionados con los usos medicinales o terapéuticos de la planta, Ajá. y en el documento se revisaron 7 indicaciones: epilepsia, anorexia, dolor, náusea y vómito provocado por cosas como quimioterapia y otras 2. Ujú. Entonces se evaluaron y se estableció que en al menos 3, que son epilepsia, que es dolor, perdón, que es tratamiento del dolor, tratamiento de náuseas y vómitos relacionado con la quimioterapia. Y sí, algunos casos de epilepsia, hay usos médicos comprobados
ya por el gobierno de Estados Unidos. Eso llevó a que la DEA, que es la dueña de la lista, Sí. y durante los últimos 50 años, el argumento de no quitar a la lista, no quitar a la planta de la lista, perdón, era que no, la planta no tiene usos médicos comprobados. Ese era el argumento. Por eso era la peligrosidad. Y ya con el documento del Departamento de Salud, no acepta, de hecho en el documento, en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, se señala aceptando el uso médico que tiene. Ese es el principal cambio y ya lo que sigue es que va a ocurrir en el papel, seguro va a haber una ceremonia en los próximos meses, tiene que pasar al menos 2 meses. Vale, vale, vale. Pero la implementación es un misterio, sí. Y mi pregunta es, si existía el cannabis medicinal y el cannabis no tenía reconocido ningún efecto medicinal, ¿cómo podía existir el cannabis medicinal? Exacto. Híjole. Eh, aquí en Estados Unidos, el, bueno, a nivel federal, este es el punto más alto del gobierno, Ujú. la lista de sustancias controladas, donde se define si tiene uso medicinal o no. Ese es nada, no hay nada superior a eso. Claro. A pesar de que aún está en la lista uno, en la década de los 90, a partir de la década de los 90, algunos estados como California fue primero, a través del voto popular, legalizaron el uso medicinal de la planta. Ah, amigo, vale. Claro, es que en Estados Eh, Unidos funciona distinto la sí, aquí democracia. tiene mucho que ver con que se le deje a los estados. Eso fue en los 90 y fueron poco a poco cada vez más estados aprobando modelos de acceso a la planta Ujú. bajo este asunto de que lo necesito con fines terapéuticos o darle acceso a los pacientes que lo necesitan. Vale, 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 A, vale. a nivel Y... estatal es legal, a nivel estatal es legal en 38 estados el cannabis medicinal. Ahora, en el modelo ya de acceso a la planta, en este momento, 2024, un estado con cannabis medicinal significa que en realidad es un uso adulto ultra regulado, Claro. porque tienes que ir con un médico. Florida, te voy a explicar el proceso en Florida para obtener planta rápidamente. La persona mayor, la persona que quiera esto, la mayoría, mayores de edad, o incluso si es un menor de edad con un guardián, se le llama. Ujú. Pero bueno, una persona que quiere acceso a la planta tiene que ir con un médico. El médico te hace una entrevista para que lo quieres ansiedad, puedes dormir, todo este asunto. Y una vez que el médico te da la recomendación, te activas en un registro del gobierno estatal de Florida. Vale. El médico tienes que ir cada 7 meses y cuesta promedio $150 Hostia. la consulta. Y al gobierno de Florida le tienes que pagar cada año 75 por estar en el registro. Te dan una licencia, una credencial, una Sí. identificación que te permite la posesión y te permite el acceso en dispensarios. Vale, vale, vale. Qué curioso. Pero es muy caro, Y es muy caro. es muy caro, muy caro. Pero bueno, ¿tú crees que la reclasificación de los Estados Unidos puede afectar a otros países del mundo? Claro, en lo que se refiere a la tendencia política, al ejemplo que toman unos de otros, Ujú. este asunto el de que estamos hablando se va a tomar como un ejemplo en los países donde haya grupos políticos intentando descriminalizar o legalizar la planta. En Estados Unidos, y ese va a ser el argumento, en Estados Unidos el gobierno acepta que tiene usos medicinales y que no tiene tanta peligrosidad. Ese argumento y los documentos científicos que se revelaron en todo este proceso alrededor de la planta van a servir de apoyo para que se avance en la regulación, descriminalización o legalización, lo que se esté buscando en distintas partes del mundo.
Claro, tío, yo es que lo que más veo es el estigma, lo que has comentado antes de la historia, de cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido estigmatizando poco a poco la planta, los consumidores y tal, que sí, principalmente ha venido impulsado de Estados Unidos, otros países también lo han impulsado, pero principal siempre ha sido Estados Unidos. Ahora el propio Pues, Estados pues Unidos está impulsado, reculando. impulsado en el sentido de que tampoco está la DEA o la CIA ya diciendo directamente a los políticos en Latinoamérica diciéndoles qué hacer, pero sí muchos los toman como ejemplo. O sea, Exacto. para prohibicionismo y también para medidas regulatorias como que pueden llamarse más liberales o progresistas. Sí, sí, Europa igual. Europa pues toma mucho de Estados Unidos de ejemplo y pues Claro, al final lo que haga sí, Estados sí. Unidos a los 5 o 10 años va a acabar aquí, ¿sabes? Va a acabar pasando algo muy similar. Hay otro tema importante aquí, por ejemplo, es año electoral en Estados Unidos. Y esto que hizo el presidente Biden ya es todo lo que iba a hacer su gobierno en torno Vale. a la planta. Ya no hay otra propuesta del gobierno federal, del presidente Biden, en torno a hacer más. Es así, fin. Incluso si uno ve el video de la vicepresidenta Kamala Harris de Ujú. ese día, prácticamente dice, ya, we did it, lo logramos. Si fuera un gran logro, que sí lo es de su administración, pero para la gente que está esperando más, pues lo ve, es un paso dentro de una larga lista de cambios que están Es... ocurriendo. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí en Florida el, vive el expresidente Donald Trump, y él Ajá. va a tener en su mano la papeleta de si quiere que se legalice el uso de adulto en Florida o no. Él no ha dicho nada, no ha dicho una postura todavía, si va a estar en contra o no, pero si se hace público va a tener, y si regresa a la presidencia, como parece que va a ocurrir, Sí. es muy probable que tenga una influencia en lo que pueda ocurrir. En este momento, hay, no es un asunto de demócratas o de republicanos, el asunto de la legalización, más allá de la reclasificación. Estamos hablando de un asunto político que se está discutiendo, gente que quiere ir más allá, políticos. Ujú. Hay, hay algunas propuestas de los demócratas en el Senado que se fijan más en el sistema bancario, de varo, de dinero. Y hay una propuesta de una representante republicana, Nancy Mace, de Carolina del Sur, que es una propuesta de legalización. Y ahí está la Cámara Baja, en el Congreso. No tiene el apoyo suficiente para avanzar. Espera que este Mm. tipo de noticias como la reclasificación ayuden a eso. Hay otros políticos republicanos en otros estados, Florida, están a favor de la legalización. No tiene tanto que ver el tema de estar a favor o en contra en la opinión pública. Y estoy de acuerdo con un estudio de opinión reciente del Pew Research. No tiene que ver con ser republicano, demócrata, conservador, liberal. Tiene que ver con la edad. Las personas mayores Claro, tío, el de estigma. 60 años, sí, los mayores de 60 años, los que crecieron en este mundo prohibicionista, están en contra de que se legalice. Ujú. Y las personas menores de 40 años o están a favor, una minoría, o no les importa. O sea, no tienen una postura, no tienen, vale. O sea, dice la mayoría de la gente joven, que la gente haga lo que quiera, no lo ven como un problema. Y la gente adulta mayor, mayor de 60 años, Ajá. que aún siguen votando, entonces son un grupo electoral importante, todavía Mm. tiene influencia en esto. Por allí va el asunto de la legalización. Es un asunto generacional, tiene que ver con un modelo generacional. Yo Sí, no, personalmente creo que eventualmente va a pasar. algo similar con lo que se vivió en Alemania, ya que en Alemania la legalización se hicieron encuestas públicas y tal, y la gran mayoría de la gente sabía que no quería que se legalizase la marihuana ni que Claro. ni el uso adulto ni nada. Principalmente por eso, tanta estigmatización, mucha gente mayor. eh, Eso al final como que se endurece un poco en la cabeza y luego, oh, no, la marihuana es mala, no vamos a legalizarla, los chavales se van a salir locos perdidos. Sí, Entonces, sí, y no ayuda, por ejemplo, en el caso de Nueva York,
donde su modelo de legalización fue catastrófico, Es que eso es una caótico, locura, tío. Es un es una caos. locura. Legalizan el uso adulto, le penalizan la posesión, pero la autoridad se enredó en un sistema de licencias totalmente fallido que le dio licencias a personas que produjeran planta, flores, pero no había cómo venderlas, Claro. porque en los dispensarios no había licencias para dispensarios. Esto provocó un mercado ilegal gravísimo, gravísimo, gente vendiendo en la calle, en sus frascos, cuando vas a Nueva York. Eh, es impresionante. Entonces, en este momento en Nueva York, más que en la creación de una industria, está tratando de contener la industria legal. Eso sumado, esto no lo hemos hablado, pero es importante. En 2018, en Estados Unidos se legalizó el hemp, el Vale. cáñamo. Sí. Esto, durante la administración del presidente Donald Trump, cada 5 años, 6 años, se aprueba un documento que se llama Farm Bill, que es así como un plan nacional de desarrollo agrícola, por así llamarlo. En el Farm Bill de 2018 se señaló la planta de cannabis con menos de 0.3% de THC se, se legalizó. Es legal. Sí, sí, sí. Entonces, eso provocó el boom de la producción de CBD, de hemp. Ahorita estamos viendo que eso ya, luego pasó una época en el Delta 8. El Delta 8 es un cannabinoide obtenido a partir de tomar CBD extraído del hemp, pasarlo Ujú. por un proceso químico y obtienes Delta 8, que es un psicoactivo no tan potente como el del THC, Delta 9 THC. Sí. Entonces, se llenó el mercado de gasolineras, porque es legal venderlo, o sea, Sí, sí, no sí. es un área gris. Hay millones de productos de hemp, de CBD, se exportan ilegalmente a México. México también está lleno de esos productos por el excedente que hubo de producción de hemp. Y ahora también se está convirtiendo en un problema para quienes lo ven como un problema, en la proliferación de cannabinoides como el HHC, el THCO, que son derivados del De CBD, deriva. todo viene del hemp, se revuelven y se lo ponen en infusiones arriba de flor de hemp. Sí, sí. Ese es un tema interesante también. Ese es otro tema hablando de cosas curiosas de que Estados Unidos está en aumento por esta misma proliferación de productos de hemp. El caso en las noticias, 10 estudiantes de tal escuela sufrieron hospitalizados por comer dulces con marihuana y dulces con hemp. Se están volviendo muy común, son muchas las noticias, pero yo estoy viendo que no, aunque la intención sea como estigmatizar el consumo, ¿cuántos de esos casos son víctimas fatales? Nada. Ese es un buen detalle. ¿Cuántos casos de todas esas personas que se intoxican por estar consumiendo lo que no deben, con menos de edad, eh, son fatales? Sí, sí, sí. ¿Cuántas víctimas fatales o cuántas intoxicaciones de la industria cervecera se reportan con esa magnitud mundial? Ninguna. La industria cervecera se ha salido con la suya durante décadas de solo asociarse con si conduces, no manejes, Claro. borracho, como si fuera el único problema asociado con el alcohol, sin tomar en cuenta el alcoholismo, los problemas que genera la salud y todo eso. Y no hay una campaña para No. estar pendiente de todas las muertes diarias, miles de muertes diarias que provoca el alcohol, pero sí hay una campaña para estar viendo las un par de intoxicaciones que producen los derivados del cannabis que no son fatales. Eso también habla mucho del modelo de estigma que existe, que favorece, por ejemplo, a sustancias peligrosas como el alcohol. Yo no soy anti-alcohol, me encanta la cerveza, Sí, sí, sí. pero sí se sale con la suya en el modelo propagandístico.
Mira, se vio muy claro cuando en Estados Unidos, justamente, a la gente le dio por vaporizar, en vaporizadores de líquids, Sí, aceite con THC, aceite con CBD, aceite. Y dices, vale, claro, hubieron hospitalizaciones y creo que algún muerto también hubo o algo de eso. Claro, y lo ponían como sí, que era sí, culpa de que era cannabis, de que eso era malo. claro, Escucha, claro, es aceite hirviendo en tus pulmones. Aceite, no propilenglicol claro, diglicerina vegetal. Aceite. Ellos como echándole la culpa al cannabis y dices que no tiene sentido. Coge aceite de oliva, se lo echas al líquido y le das. Verás cómo acabas en el hospital tú también. Y no lleva cannabis. claro, claro, tiene que ver con problemas de abuso de sustancias. También, hace poco hubo un accidente terrible, terrible Ujú. aquí en Florida, y donde un conductor de una camioneta se metió en el camino y volcó un autobús con trabajadores agrícolas, murieron 8 Hostia. personas, etcétera. En las noticias sale que una noche anterior había fumado aceite de hemp o de cannabis. Y ahí se queda la noticia. Si tú lees el comunicado completo, en la mañana el hombre iba manejando a una clínica de metadona por su dosis, Ah, porque es un adicto a sustancias más graves. Pero ese tema no se aborda en las noticias, se aborda que consumió la planta. Es muy curioso el estigma que existe todavía ya veo. en los medios. El asunto de la planta es increíblemente extenso. Sí. Son demasiadas, no son muchísimas intersecciones que tocan el asunto de la planta, productores, cosas positivas, negativas. Al final es impresionante. A mí me impresiona, tengo varios años poniendo atención al asunto de la planta en distintos aspectos y siempre aprendes algo nuevo si prestas atención. Qué guay, tío. Y algo que sí que me interesa mucho, el autocultivo en Estados Unidos. ¿Se puede autocultivar? ¿No Ah, se puede no, autocultivar? No se puede. perdón. Eh, en general no, en Es que si no... general no. Es por estado, es por estado. Vale. Hay unos estados en la costa oeste, Washington, Oregon, California, que tienen las regulaciones más laxas, más libres para los productores, para la persona que quiere cultivar para consumo propio, estamos hablando, ¿no? O para, Ujú. en general, personas que quieren tener sus plantas y no comprarlas. Depende del estado, Vale. solo en muy pocos. En general, los estados que han legalizado en los últimos 10 años, en la última década, no lo permiten. Y en Florida no está permitido. Menuda mierda de legalización, perdona. Pero es que Sí, debería de ser son modelos el primer regulatorios, no paso. son. Sí, no, es correcto. No se le ve así, no, no. Aquí importa más la compañía que está detrás de la producción y que le va a dar acceso. Es Estados Unidos. Ya, ya. Y las corporaciones tienen una gran influencia en todas las decisiones. Entonces, no hay una visión del autocultivo. Creo que en Minnesota hay una propuesta de permitirlo, se acaba de legalizar los votos recientemente. Es por estado. Ahora, eso no significa que la gente no lo haga, ¿no? Obvio. También en Estados Unidos, a nivel federal, hay condiciones laxas, por así decirlo. Por ejemplo, en los aeropuertos. Ujú. ¿Puede viajar con un porro en un aeropuerto en Estados Unidos, sí o no? Hostia, buena Es una pregunta. pregunta que muchísima gente se hace. En las regulaciones de TSA tienen ellos un apartado, se puede encontrar en su sitio web, dice que no están sus prioridades encontrar, encontrar, buscar cannabis Cannabis. en las maletas. Entonces, diariamente viajan millones de porros en aviones. La gente que lo puede llevar, uno, dos, tres, cuatro, es cosa común. Vale. Hace unos años, antes del caso de Britney Griner en Rusia, ¿cómo le va a hacer algo? ¿Cómo va El caso de Britney Griner rápidamente es una basquetbolista estadounidense que jugaba en Rusia y entró a Rusia con unos babes de hemp o de cannabis
y fue detenida como muchos meses y generó un asunto diplomático y hubo un intercambio de presos y Estados Unidos la rescató luego de que el gobierno de Rusia la capturó violando la ley con cannabis en un aeropuerto. Entonces, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos va a hacer lo mismo en sus aeropuertos? Entonces ya hay eh, se tranquilizaron, perdón, se relajaron, es la palabra, las medidas en los aeropuertos, pero tampoco se puede llevar un ladrillo, ¿no? Pero consumo personal está prácticamente no, no está penalizado, ni siquiera dicen nada, pasan por los rayos X, Vale, vale, mm, vale. te pueden abrir la Y, maleta, ver el porro, así, y ahí te lo dejan. y Lo he nada. visto con mis propios ojos. Sí, ¿no? Qué guay, tío. Y de los estados de Estados Unidos, ahora tocaremos algunos países, pero ¿cuáles crees que son los mejores estados si tú, por ejemplo, quieres dedicarte a cultivar Oh, cannabis o a trabajar en esta industria? depende, depende de qué hagas. Cultivar, En la industria hay diferentes tipos de chambas de trabajo. ¿vale? Los que tocan la planta y las que no tocan la planta. Ujú. Las que tocan la planta son los que tienen que ver con desde el cultivo, la semilla, hasta que se vende todo el proceso, distribución, producción, manufactura, derivados. Vale, vale. Y el otro, el segundo ramo es compañías o personas que no tocan la planta, que es brindarles servicios a esas compañías que sí tocan la planta. Vale. Trabajar en una empresa que toca la planta es difícil porque tienes que pasar por background checks, sea, te tienes que registrar ante el gobierno de Estados Unidos, pones las huellas. Es todo un trámite, no es tan simple. Por ejemplo, personas que no son ciudadanas de Estados Unidos y viven aquí y pueden obtener y tienen permisos de trabajo. Supongamos que tienen permiso de trabajo, pero trabajan en una compañía de cannabis. Eso le podría causar problemas a la hora de avanzar en su situación migratoria. Hay ese tipo de detalles. Ok, ok, ok. Curioso, ¿eh? Hay un caso en Oregon, creo. Es una mujer que se casó con un estadounidense. Y que ella creo que era de un centroamericana, es centroamericana. Ya tenía su residencia legal, su green card. Ella y su esposo pusieron un dispensario, es legal en Oregon. Ujú. Abrieron un dispensario, ella se registró. Años después, cuando quiere obtener la ciudadanía de Estados Unidos, porque vive, está casada, residente, hace cosas. Claro. Se la negaron por participar en la industria del cannabis. Wow. Eso no me lo esperaba, tío. Ese tipo de Entonces, fenómenos ocurren, ¿sí? eso Entonces, mola. no es tan simple trabajar tocando la planta. Tienen muchas implicaciones, con todo y la reclasificación. Eso que te digo, no se espera que cambie con eso. Ujú. El, pero en las otras, en el área ancillary industry, le dicen aquí, todo lo que no toca la planta, marketing, eh, todo lo que le ofrece servicios a temas de apps, bancario, todo lo que son secundarios a los productores. Eso ¿Y aparte. a cuál estado es? Pues depende. California es un estado ya maduro que incluso está viviendo una reconfiguración, está viviendo una crisis de tanto que producen, y es que no se puede exportar planta de un estado a otro. Claro. Toda la planta que se produce en California se tiene que consumir ahí, en lo que dicen las leyes. Y eso ha generado problemas de que la mayoría, es más, aquí te va otro fenómeno interesante. Hace años que el tráfico ilegal de la planta de cannabis, de marihuana, de México a Estados Unidos prácticamente se detuvo. Ahora es al revés. Hay personas que cruzan productos legales de California a gran escala y los venden en Guadalajara, Ciudad de México, al doble de precio. Hay un tráfico de, de planta legal de California y Arizona y Nuevo México, donde ya son tres estados fronterizos, donde es legal. Texas no. Entonces de ahí se pasa y se importa ilegalmente a México y se vende allá. Ese es un fenómeno curioso. Antes usaban eh, Ha ladrillos y cambiado. todo, sí.
Claro, ahora ha cambiado a de legal Existe a todavía en ilegal. Texas. Existe todavía en Texas, pero ahora que se legalizó en Nuevo México, los tejanos van y compran planta en Nuevo México. Qué Ese curioso, tío. es, ese es un fenómeno muy interesante. ¿Dónde trabajar? Depende de lo que hagas, depende de las condiciones Para del los estado. Aquí en cultivadores. Florida, sí, para los cultivadores, hay empresas que tienen centros de cultivo robusto. O sea, Ujú. aquí en Florida, perdón, en Florida hay varias compañías que todo, casi todo, mucho todo es indoor, en grandes bodegas, en algunas partes es luz del sol. Ahí también trabajo, y esto según lo que he visto y he conversado con gente, se necesita mucho testeo de laboratorio. Gente que trabaje en asuntos químicos, analizando el porcentaje de cannabinoides, terpenos, THC, que no tenga materiales pesados. Hace falta más laboratorios Vale, químicos de pruebas de laboratorio. Los cultivadores independientes solo en California, en estados más rígidos como Florida, es muy difícil porque tienes que obtener una licencia, las licencias son carísimas, es impresionante, pero eh, depende, esta industria requiere de gente que ya es buena, que está especializada en algo, fuera, que no toque claro. la planta, y eso bien que hace hacerlo en asuntos relacionados con la planta en su entorno, en las capacidades que tenga. Te voy a decir lo que ya hay muchos en esta industria, abogados, ya Vale. hay muchos abogados porque en todas partes ayudando con temas regulatorios, sí, aunque todavía hace falta, pero hay muchos abogados. Hay, en el asunto del marketing, es muy limitado y seguirá siéndolo, porque por más que se legalice la planta, siempre estará prohibido o casi siempre súper regulado el asunto de publicidad. Claro. Ese es un fenómeno. No se puede, es difícil aspirar a un modelo de negocio en la planta que tenga que ver con obtener dinero a través de publicidad, porque está el shadow banning, si haces contenido, las compañías no te pueden dar dinero directamente, porque toda esta serie de factores. Claro, es que son muchas cosas y muchos factores. Y eso te quería preguntar, ¿tú crees que la reclasificación puede significar también menos censura para ciertas redes sociales, como puede ser Instagram, como puede ser YouTube incluso? O cómo lo ves? Podría ser, pero eso depende totalmente de los dueños de los o plataformas sociales. Ujú. Uno de los problemas para la gente que quiere hacer contenido en las plataformas, por ejemplo, de Meta, Instagram, que hay múltiples historias de gente que hace contenido sobre la planta de cualquier tipo, incluso a veces ni siquiera aparece la planta, ni siquiera aparece consumiendo, solo está abordando el tema, genera su audiencia y de la nada, pum, se lo cierran. O su contenido no aparece. Shadow banning es real. Ahora Claro. con los temas polémicos de geopolítica quedó comprobadísimo que el shadow banning es real porque hay contenido que no se ve. Eso mismo se lo han estado aplicando a la planta durante años. Este shadow banning que se toque sobre estos temas Sí, sí, bélicos sí. actuales se le ha estado aplicando a la planta durante años. Entonces, es difícil saber si va a haber un cambio, depende de Mark Zuckerberg, 100%, 100%. En el caso de X o Twitter, ellos están totalmente poniéndose del lado de la industria. Incluso la, una persona de marketing, no recuerdo su nombre, ella participa en en eventos de aquí, de la industria, conferencias, todo eso, invita a que se anuncien y permite anunciantes de la planta con ciertos frameworks de reglas. Por ejemplo, no puede salir Vale. gente consumiendo y todo eso, pero Twitter es una red social que está abierta a la planta. Eso es probablemente Sí, la sí, más sí. abierta. eh,
LinkedIn tiene una postura abierta también al asunto de como de hacer negocios a partir de esto. Ujú. Y YouTube depende. YouTube, eh, igual, es el algoritmo, shadow banning, puedes tener videos muy exitosos, pero si haces una mención de la planta, una, por su nombre o por ciertos keywords que no le gustan, te esconde. En el Sí, caso de TikTok, pues China tiene medidas más duras contra todo lo que tiene que ver con la planta, entonces también está baneado, aunque sí puedes hacer contenido y mientras no seas muy explícito puede alcanzar. Mark Zuckerberg se va a cambiar su política de Instagram, no lo sabemos. Depende totalmente de él, si lo ve como una tendencia en el mercado, si pueden sacarle dinero. O sea, es eso, no es una regulación que permita ni obligue a las compañías de medios a hacer algo al respecto. Tampoco a los bancos, por cierto. Uno de los principales problemas que tienen las compañías ajá, que tocan la planta aquí en Estados Unidos financiarse, es que no hay acceso a los bancos. No claro. hay. ¿Quieres sacar una cuenta para tu negocio? No hay. No solo, es más, aunque no toques la planta. Yo tengo un medio, se llama Industria 420 Cannabis News. Ujú. Intenté sacar una cuenta de banco para dicha organización. Y los principales bancos me dijeron que no, por la palabra. Por Por cannabis. la palabra, ajá, y aunque sean noticias. Y hasta que encontré un banco pequeño, un banco muy pequeño que Ujú. atiende a, a compañías del sector y ahí sí pude abrir. Pero es súper difícil. Si no necesitas prácticamente un banco para ti. Si eres una empresa que toca la planta. Los bancos dicen que no pueden trabajar con compañías que manejan sustancias controladas en general. Claro. No importa si está en la uno, 2, 3. Pero el tema es que ninguna se ha animado. No hay una regla en específico que los limite. Pero para evitar problemas no se acercan a la planta. No sé si esto va a cambiar, no creo. Hay que ver, tal vez sí. A ver, Tiene que ocurrir esto, tiene que haber empresas que se animen a hacerlo. Por yo ejemplo, Twitter es una de ellas. claro, Animando a decir, venga. claro, claro, claro. Yo espero que sí, que conforme empiece un poco más la investigación, ahora con la reclasificación y todo, se va a empezar a desarrollar más la planta, se van a desarrollar nuevas variedades, investigar mucho más y espero que sí que puedan tener financiación, pues las empresas del sector, ya que eso puede conllevar a que salgan nuevas empresas, a que haya más Claro. competitividad, obviamente, el mercado Y se eso, regule y eso más. abre la puerta a empresas que no tocan la planta. En el momento en el que surge Claro, una empresa que toque la planta, necesita proveedores de lo que necesita cualquier otra compañía de cualquier tipo, especialmente de exacto. un commodity que es una planta. ¿Y tú qué crees cuál crees que es el nicho con más potencial ahora que ha pasado esto, que se va a reclasificar? ¿Cuál crees que es el nicho que más va a crecer? Porque tenemos diferentes nichos, como tú bien has comentado, tenemos muchos nichos dentro de la planta y no tiene por qué ser el cultivo, precisamente. Investigación científica, investigación médica, ya existe. Sí, Hay un mito de que no hay y que la prohibición ha limitado. Si tú entras a Google Scholar, esta plataforma de Google especializada en textos académicos, y pones la ujú, palabra cannabis, van a salir miles y cada día se publican 10 nuevos en universidades que tienen que ver con, con cuestiones de salud, con cuestiones de ciencias sociales, miles de temas. En lo que se va a avanzar es investigación con fines científicos y médicos, pero va a ser lento. Ahí va a haber. También es que el impacto real, así para la gente de la reclasificación, no es tanto. Debería permear en otras capas de la sociedad, que deberían como de relajarse en ese sentido. Pero eso tiene que ir ocurriendo como por paso por paso. claro. Gente que quiera hacer un tipo de negocio
que vea la oportunidad ahora de que no está en la lista uno, porque nadie, eso, o sea, es un terreno inédito. Ese es el asunto. No es como que, estábamos esperando que ocurriera esto para hacer esto. No, es un terreno inédito. Exacto. Las empresas tienen que poner a sus equipos legales o a sus equipos creativos y juntarlos a ver a dónde se puede estirar el- el- la- lo que se puede hacer con la planta. Por allí Ujú. va, y va a haber demandas y más asuntos. Va a ser un proceso muy largo. Lo que, lo que sí creo, y esto confirma la reclasificación, es que no se puede, la gente que quiera hacer cualquier cosa relacionada con la planta, no Ujú. puede trabajar en función de una legalización o de un evento regulatorio. ¿Ok? Claro. Es decir, eh, hace unos años había empresas que lo que te ofrecían es, nosotros estamos preparándonos para cuando se legalice y vamos a tener todo listo para cuando ocurra la legalización. Eso es muy difícil porque si algo me he dado cuenta en esto que tiene que ver con la planta, es que cuando ocurre algo, un cambio regulatorio, No te lo esperas. no te lo esperas o no es suficiente o no es como lo esperabas o Claro. ocurre de una forma distinta a la que tú creías que iba. O no tiene el impacto que la gente suponía o estaba vendiendo que iba a obtener. Ese fenómeno ocurre. Entonces, cualquier persona que quiera relacionarse o hacer algún asunto con la planta, tocándola o no, debe concentrarse en su regulación, en la regulación de donde vive, qué se puede Ujú. hacer, hasta dónde no, y por ahí, y aprovechar este fenómeno cultural, porque es un fenómeno generacional y cultural único que no se va a repetir. Comenzó en la década de los noventas, con los primeros estados que legalizaron el uso medicinal. Esto abrió la puerta de investigación, etcétera. Y desde entonces ha venido como un cambio generacional de personas que dicen, no, pues la planta no es tan mala, ¿no? Ya veo que es más peligrosa de las sustancias. Y no hay otra sustancia que vaya u otra planta, u otro lo que sea, No. que vaya a pasar por este proceso de legalización, regulación, descriminalización, porque las otras sustancias no les va a ocurrir. No tienen las mismas características y, y no son medicinales en muchos casos, etcétera. Y en el caso de la planta de cannabis, este proceso que estamos viendo en esta década es único. Entonces, la gente tiene que ver cómo se suma, cuál es su papel en esta historia larga de descriminalización, legalización o como le quiera llamar donde viva de la planta y aprovecharlo en cuestiones no tanto de salud, de derechos civiles, el desarrollo de la personalidad, también por cuestiones económicas, ¿por qué no? O sea, es Claro. un commodity. Por ahí va. Debería fijar la gente qué hace ya y cómo puede hacerlo en torno a la planta. Eso es lo que yo Sí, sí, creo sí. que No, necesita. me gusta cómo lo dices porque lo dices claro, no nos estás aquí intentando vender la moto de no, va a venir los cambios más Sí, grandes del ¿no? mundo. No, no, es cierto, o sea, esto es un Ya cambio muy están grande. ocurriendo. Los cambios más grandes es lo que estamos Sí, viendo sí, en sí, estos momentos. Es histórico. La reclasificación, 50 años en las leyes de Estados Unidos así. claro. Va a tener un impacto hacia futuro, por supuesto. Esos son los cambios históricos. En España tengo entendido que eventualmente en esta administración va a ocurrir algo en torno al acceso al uso medicinal de la planta, porque Sí, están los planes, ¿no? De la Secretaría de Salud. Alemania, lo que está ocurriendo histórico. claro. Eso es también en las comunidades. Tú vas a cualquier ciudad de más de 500,000 habitantes y vas a encontrar grupos de personas que hacen eventos culturales, que tienen centros culturales, que hacen eventos relacionados con la planta. Ujú. Que no se trata de vender, consumir todo eso, sino que gente que tiene una pasión por la planta está haciendo eventos, cursos, enseña cómo hacer extractos, cómo cultivar,
de acuerdo a sus posibilidades. Esto está ocurriendo a nivel cultural, no en todo el mundo, claro, pero Claro, en gran parte de países. Entonces, por ahí es un fenómeno general, es global. cultural, generacional, Sí, que no sí, se va sí. a repetir y que tiene influencia hasta en las ciudades más pequeñas, donde alguien dice, hey, queremos el derecho de fumar en el parque donde no hay niños, ¿no? Este parque o a ciertas horas. Claro. O eh, estas personas con epilepsia necesitan el acceso a los derivados porque, y no tienen. Necesitamos que esta persona salgan de la cárcel porque pues la agarraron con posesión de medio kilo y tiene una condena de 10 años. Ese tipo de fenómenos está ocurriendo en todo el mundo. Claro, También hay una resistencia, por supuesto, pero parece que en la historia, ahorita nada más la resistencia de las personas más grandes, más mayores, exacto. más mayores. Vale, pues dos últimas preguntas. La primera Por supuesto, sí. interesa mucho y seguramente a la audiencia le vaya a interesar también mucho, y es ¿cuáles crees que son los mejores países para trabajar, Mm. dedicarse al cannabis a día de hoy? Estados Unidos, por supuesto, Obvio. no es tan simple, pero sí, en estados donde hay un marco regulatorio, claro, pero es difícil, no es como que llegar y es el mundo Claro. maravilloso, es súper competitivo. El negocio de la planta es el siguiente: ¿cómo hacer dinero en un mercado estrictamente regulado? De eso se trata. O sea, las personas que quieren hacer varo tienen que verlo así. ¿Cómo hago dinero en un mercado estrictamente regulado? Claro, que no es fácil. Eh, no es fácil porque eso significa que estás trabajando con eso en el área gris. En Colombia hay Ujú. una, hay una industria en crecimiento muy importante. Ellos legalizaron la producción con fines medicinales hace como 6 años y existen áreas de productores pequeños y medianos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Medellín hay una concentración también de empresas que, que pueden exportar, pero no todas, tienen permitido exportar en Colombia, pero no todas están exportando ni hay una bonanza de producción. Claro. Tienen problemas como ya el problema que tiene cualquier productor de un commodity agrícola. También quieren legalizar el uso adulto en Colombia, está ahí atorado el asunto, pero existe una industria como tal Sí. en Colombia, existe una industria como tal. Otro donde recién se acaba de cambiar la regulación y puede haber cosas interesantes es Costa Rica, Panamá. Ujú. En Ecuador tienen un modelo de legalización del hemp y todo eso. Hay cooperativas. Hay una cooperativa muy interesante ahí en Ecuador que toma la planta como eje para programas de desarrollo comunitario de campesinos. Produciendo Hostia. hemp, produciendo todo esto, investigación, se llama Ananda, cooperativa Ananda. Y es una cooperativa. Eh, depende de lo que haga. Si lo que se busca es dinero rápido, es muy difícil en el asunto de la planta y pueden caer en estafas. Por ejemplo, Claro. hubo una estafa muy de magnitud mundial en el mundo de la planta de cannabis, Juicy Fields. Era un esquema en el que buscaban incautos para ofreciéndoles rendimientos súper altos y para hacerlo, patrocinaron eventos del sector de cannabis en Latinoamérica y en otras partes del mundo muy extravagantes, carros de lujo, etcétera. Ese es todo un tema para un episodio, en el caso de Fields. La verdad no me gustaría profundizar, pero fue una estafa. Es difícil hacer dinero rápido en esto, pero hay mucha gente que cuando entra se da cuenta que es una oportunidad de crecimiento para hacer lo que quiere hacer, porque todavía es como un llano, no existe, es muy poco. Claro. Nunca es muy tarde para meterse, vaya. O sea, esta historia comenzó hace decenas, cientos de años, no sé. Y hay gente que dice, no, tal vez ya es muy tarde para involucrarme en la industria.
Lo que recomiendo y que yo veo por lo que he visto es tomar en cuenta, muy en cuenta la regulación local, Ujú. ya sea Colombia. En México, por ejemplo, hay una omisión totalmente, no existe una regulación. Es muy complicado porque lo que se refiere al uso adulto es un derecho desde 2021, la posición de consumo, Que lo de México es raro, ¿eh? mira, te lo voy a explicar muy simple. En 2021, después de un proceso muy largo, la Suprema Corte dictaminó que es inconstitucional que el gobierno prohíba el uso adulto, el uso adulto, así de simple. Vale. Eso, eso hace que en México la posesión y el consumo sea un derecho en la misma medida que tienes el derecho de conducir un automóvil, ¿ok? Vale. Pero la autoridad que entrega las licencias, los permisos para que tú puedas conducir ese automóvil, dijo, no, yo no lo voy a hacer. Ah, pues muy bien. ¿Ok? Sí, Ajá. sí. Esa es la situación. Es un derecho de los mexicanos, pero no hay una regulación que te lo permita. Y la, Ajá. y la, y la entidad, que es la COFEPRIS, como la FDA mexicana, dijo, no, nosotros no tenemos no es nuestra función hacer eso. Entonces, es tu derecho, pero no puedes hacerlo, porque no hay quien te lo permita. Esa es la situación en México en este momento, así de simple. Y en lo demás está descriminalizado hasta 5 gramos, posesión simple, Sí, pero en lo México no típico. existe el Estado de Derecho. Si traes uno o dos porros y llega la policía, se trata de un asunto de corrupción, van a buscar. Por ahí va. Es increíble, pero eso no significa que no estén pasando cosas. Hay grupos, hay personas, hay gente cultivando, Se está batallando hay... mucho en México. En México hay mucha batalla por lo del cannabis, por justo lo que dices, porque es injusto. Sí, se espera que en el próximo gobierno tal vez ocurra algo. En este hubo una omisión total porque al presidente en particular no le gusta el tema. Siempre o sea, Ah, lo ve como un asunto de drogas y claro. consumidores de drogas, que son malos todos. Así es la visión del presidente de México. Son, Pero ya se va. fumas porros, eres narcotraficante. Sí, sí, sé un poco el Básicamente, estigma. básicamente. El Sí, hay un estigma. estigma. Sí, porque lo tenían en sus manos. De hecho, hay políticos en el partido oficial en México a favor y que lo impulsaron, pero se toparon con que al presidente no le gusta. Para que, bueno, los países mejores para poder trabajar de esto. Voy a dar yo mi anotación, ¿vale? Tailandia Sí, dime. actualmente es uno de los que más fuerte está. Claro. Plan, si quieres trabajar de esto, Tailandia es uno de los mejores países a tener en cuenta. Luego, Países Bajos también está Tiempo. buscando cultivadores. Tailandia, pero Tailandia va a cambiar la ley, ¿eh? El, ¿Qué va a pasar? o sea, Explícame. en Tailandia, hace 2 años, hace como 4 años, se hizo la primera descriminalización para el uso medicinal. Luego, hace Exacto. 2 años, el gobierno que estaba en ese entonces descriminalizó el cáñamo, el hemp. O sea, Ajá. la planta baja en THC y al mismo tiempo creó un área gris para todas las variedades de la planta, incluso las altas en THC. Guau. Y eso generó toda una industria, pero cambió el gobierno, cambió el gobierno. El gobierno actual no le gusta ese tema. Está tratando de revertir, pero quién sabe si lo va a lograr porque se ha invertido mucho dinero, hay Es empresas que que se van a ver hay muchísimas afectadas. empresas ya metidas ahí. Eso se va a resolver a finales de este año, ya lo dijo el primer ministro de Tailandia. Pero sí estoy de acuerdo que es uno de los lugares con mayor crecimiento para el desarrollo de algún emprendimiento o cosas de cannabis. Y tanto. Claro. Luego Países Ok. Bajos ha empezado con su experimento legal y hasta hay 10 empresas cultivando cannabis en Países Bajos para venderlo en los coffee shops. O sea que ya sería una cadena completamente cerrada dentro del país. Algo que ¿De es dónde, de dónde sale, de dónde ha salido históricamente la planta que se vende en los coffee shops? históricamente se cultivaba en Holanda, se importaba desde España
y desde otros países de Europa, pero principalmente casi toda venía de España. Entonces, sí, básicamente Mm. ilegalmente exportarla a España, o sea, exportarla a Holanda y en Holanda venderla legalmente en los coffee shops. Sabes que es una movida también lo de los coffee shops. Sí, no, todo un tema. Supe, hace un tiempo vi unas noticias de que la autoridad de Ámsterdam quiere prohibir los coffee shops porque, no tanto por la planta, sino porque alrededor hay varios grupos delictivos Sí, relacionados, sí, por ahí sí, sí, van. sí. Se mueve mucho. Hay mafias muy grandes en Holanda. En Holanda está la Mocromafia, que es una de las mafias más grandes es la más grande de todo el país. Mm. Y sí, sí, aparte de la cocaína y todo, que obviamente entran por el Sí, puerto de claro. Rotterdam, la marihuana, pues sí, aquí nos llega marihuana de Estados Unidos, en teoría, ¿sabes? Entonces, Seguramente sí, porque hay un excedente de planta. El problema de que no se pueda exportar de un estado a otro dentro de Estados Unidos genera excedentes de producción claro, de todas variedades de la planta. Entonces se sale, ilegalmente sale, encuentra los filtros, o sea, no hay fronteras claras, claro, y luego ya un barco bueno, si llega con las demás sustancias, supongo también. Hay toda una red de tráfico de sustancias de origen ilegal en todo el mundo. O sea, y nunca se va a detener. Sí, no, Lo, no, lo que buscan las autoridades es tratar de controlarlo. Para eso son estos tratados internacionales que mencionamos. Es un intento de los gobiernos, de las personas en los gobiernos, de controlar qué tanto se produce de cierta sustancia o no, y exacto. qué tanto se distribuye. Y bueno, la última pregunta que quería hacerte, y esta me parece también muy interesante, Antes de la última, perdón por no decirte mucho de los países, pero es que yo personalmente creo que puede ser cualquiera, siempre y cuando te muevas. depende, o sea, depende de qué haces, tienes capital, no es lo mismo que tu capital sean tus ideas a tener dinero que invertir, muchas cosas, muchas diferencias, pero cualquier país donde donde esté ocurriendo este cambio cultural de apertura hacia la planta es un buen lugar para hacer algo. Hmm, cierto. Vale, ¿y tú crees que la reclasificación ha sido justo ahora porque se acercan las elecciones? Por supuesto, Ah, vale. sí, por supuesto. Aquí en Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre hay elecciones. El, como mencionamos la historia de la reclasificación hace un poco, esto comenzó en octubre de 2022 y ahora es el anuncio oficial de que va a ocurrir. Un proceso que llevó 2 años. Se creía entre la mayoría de las personas atentas al tema es que esto iba a ocurrir un poco más cercano a noviembre, como para darle un push al presidente Joe Biden. Claro. Y por alguna razón decidieron hacerlo ya. Una de esas razones es que se vieron forzados a hacerlo. El documento del Departamento de Salud se hizo público gracias a una solicitud de información ante una corte que obligó al Departamento de Salud a hacerlo público. Hostia. A la DEA se le estuvo presionando durante meses, semanas, cuándo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir. En unas semanas atrás, la administradora de la DEA estuvo en el Congreso testificando y lo primero que dijo es no voy a hablar de ese tema. Eh, Se vio forzado en los tiempos, aparentemente, el gobierno federal por ciertas filtraciones obligatorias de estos documentos y también el 30 de abril, el 30 de abril, el día que se supo que iba a ocurrir esto, fue porque la AP, la prensa asociada, publicó un artículo donde 5 fuentes de la DEA aseguraron que se iba a reclasificar. En la noche de ese día, el Departamento de Justicia lo confirmó, pero fue primero una forzar al Departamento de Salud a través de un ejercicio de acceso a la información. Sí, sí. Dos, una nota periodística, fueron las que sacaron el tema.
esto de Biden anunciándolo sí es el primer caso que sí es inesperado y que sí es una acción de un anuncio del gobierno. Se va a volver a tomar dentro de 2 meses, 3 meses, seguramente cuando ocurra el trámite, que se mueva, Ujú. van a hacer un evento o algo. Y eso se va a querer vender como parte de la estrategia electoral durante los debates que tenga Joe Biden con Donald Trump. Con Donald Trump, claro. Seguramente lo va a mencionar como un logro de su administración. Cuando en el Seguro. video Biden se refiere al cambio como algo monumental. Claro, Monumental, dice, que empieza, this is monumental, ¿sabes? Y dices, a eh, ver, sí, pero eso ya son asuntos políticos. También claro. habla de que ninguna persona debería estar en la cárcel por posesión. No hay no hay prisioneros federales por posesión. No existe. O sea, todas las personas que están en Estados Unidos en la cárcel por posesión están por violar las leyes estatales. Claro. O sea, todo esto que dice que hay que liberarlos, que dice Biden, no hay nadie que liberar que esté específicamente en posesión. Hay otros casos que es posesión más armas y todo eso, pues ya no Ujú. tiene que ver con el tema. Eh, ¿Se va a usar? Sí, pero también los republicanos lo pueden usar a su favor, ¿eh? Aquí es clave lo que vaya a hacer, lo que diga Donald Trump sobre el tema. Si se pueden robar, le pueden robar. Históricamente, los demócratas han tenido el tema de la legalización como uno de esos que traen en la bolsa de promesas, los Sí. demócratas. Y en últimos años, en años recientes, especialmente en estos estados republicanos donde hay un modelo de legalización, ha generado que políticos de esos estados republicanos también estén a favor. Entonces, ahí está ocurriendo un shift en el que los republicanos podrían ser al final los que legalicen la planta. Es así que nadie la veía venir, Sí, sí, sí. porque los demócratas lo estuvieron prometiendo durante décadas y en este momento están diciendo hasta aquí fue la reclasificación y ya. Entonces, pues una gran oportunidad para los republicanos. Sí, que si mueve ficha bien Donald Trump, en este caso puede decir, vale, pues yo sí que la voy a liberalizar, sí que la voy a legalizar y a Exacto, tomar por culo. Me has adelantado un exacto. paso. Yo no veo alejado de la realidad que Donald Trump, como cambia de opinión, Ujú. de repente puede decir, vamos a legalizar la planta, y eso básicamente le aseguraría el triunfo en las elecciones, porque es importante señalar, hablando de las elecciones, en 2020, en Arizona estuvo en la papeleta electoral, en la boleta electoral, la legalización del uso adulto, y mucha gente que no vota salió a votar por legalizar la planta. Ujú. Y esa gente, la mayoría votó por los demócratas. Y gracias a eso Joe Biden es presidente. Si no hubieran ganado Arizona, no habría ganado la No presidencia estaría de en presidente, Arizona. claro. Y gran parte del éxito del triunfo en Arizona fue que votó gente a favor de la legalización, porque estaban en el mismo evento de Ah, votar. Pero parece que en esta ocasión los republicanos al darse cuenta de eso van a tratar de... esa es mi posición, que están tratando de llevarse el tema a su molino, el asunto electoral, y probablemente por eso los anuncios se estén dando ahorita. No sé, muy buena, muy ya es buena. una especulación, es especulación. Pero de que es un asunto político lo es. En Arizona influyó, 2020 Ujú. influyó en la elección presidencial, en esta Oye, puede y tanto influir que es también. político, claro. Sí, o sea, Donald Trump, eh, aquí en Florida, el gobernador y el Partido Republicano están oficialmente en contra de la legalización. Ah, Hay un documento del Partido Republicano de Florida donde dicen estamos en contra de ese tema y de otro. Eh, entonces, no es la misma gente que Trump. claro. Incluso el mismo Trump podría decir, yo voy. O sea, antes, Donald Trump fue hace unos años el que impulsó inicialmente prohibir TikTok. Ujú. Y ahora que parece que se puede convertir, está cerca de una realidad,
Joe Biden. Él ha dicho que no, él ahora ha dicho que no, que Ah, él está a favor de... Sí, o sea, cambia sus posturas de acuerdo a lo que le conviene electoralmente. sí, bueno, como todos los Entonces políticos. podría, ajá, eso podría hacer que tome una postura en torno a la planta, porque sí es un factor electoral importante la legalización en Estados Unidos. Muy buena. ¿Quieres dejar un último mensaje para la audiencia? Aunque este último también ha sido muy bueno. Sí, no, lo que yo único que recomiendo a la gente es que trate de ver a la planta como eso, una planta. Y tiene muchas intersecciones, muchísimas intersecciones, Ujú. y no todo es consumo, no todo es psicoactivo, hay asuntos muy interesantes de lo que tiene que ver con ciencias sociales, con química, con todo. Es un tema inagotable de información y lo único que recomiendo es como estar informado y tratando de conocer más y pues, si a la gente le nace hacer algo al respecto, lo puede aprovechar, lo puede ver como un vehículo para hacer cosas que le gustan. Ese es el enfoque que creo debe darse a la planta.